Hola, buen día. Vamos con el tercer capítulo del libro La enfermedad como camino. Ya hemos tenido dos partes de este gran libro que recomiendo para todos y quiero empezar con este tercer capítulo con una frase que dice: toda enfermedad tiene un propósito y una finalidad que requiere un proceso de conciencia y que su término, por decirlo de alguna manera, es la curación con el sentido de la unidad. La enfermedad puede tener múltiples formas y significados. Se puede incluso interrogar cuáles son los síntomas de cada una de las diferentes enfermedades que pueden aparecer en nuestra vida. Esa información es la información que nos puede servir, es una constante interrogación. Para los autores del libro, cada significado, cada explicación radica en cada síntoma. También para ellos es importante que no nos enfoquemos en el pasado. Lo hablamos en el capítulo 2. Se considera que el pasado puede tener una información de las causas, de dónde apareció, con qué necesidad, bajo qué condiciones sociales, económicas y demás. Pero independientemente del tiempo, hay que asumir un proceso consciente en donde se incluya algo que hemos denominado el ser. El hombre necesita tiempo para encontrar esa totalidad. No obstante, hay un principio de esa enfermedad, o mejor, puede haber incluso un principio de ese síntoma. Ellos llaman, que me parece genial, llaman a ese proceso de encontrar y preguntarnos la evolución. La evolución es la realización consciente de un modelo que ha existido siempre. Ese camino de conocimiento de uno mismo, en donde continuamente surgen obstáculos y espejismos. Y es aquí por eso que he querido hacer este podcast de este libro, ya con el capítulo 3, porque yo creo que desde el 2020, 2019, todos empezamos a tener esos obstáculos y esos espejismos de que si el virus, de que si la vacuna, de que si la política, que si la izquierda, que si somos socialistas, que si somos capitalistas, que si vamos para adelante, que si vamos para atrás, que vamos para la extinción. Y nos han metido en un proceso, nos han vinculado en un síntoma colectivo de una evolución que no hemos querido todavía trascender y profundizar. Me parece interesantísimo porque esos obstáculos desde el conocimiento de sí mismo pueden llevarnos a más información y sobre todo a que encontremos lo que hablamos en el capítulo 2, la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es algo que está ahí, que es incluso parte del síntoma y que nos ayuda a entender el significado del síntoma, pero esa sombra también nos lleva a entender las causas de nuestra propia, entre comillas, enfermedad, incluso a la responsabilidad nuestra de haber creado esa sombra. Entonces nos convertimos nosotros en verdugos y víctimas a la vez. ¿Pero de qué? Por nuestra propia inconsciencia. Es solamente entonces cuando empezamos a ver que tenemos sombra y que le hemos alimentado, dejamos de vernos como unas víctimas y empezamos a construirnos desde el punto de vista de la humildad. Porque si la enfermedad tiene un camino, es la humildad. Y quiero aquí hablar como de varios puntos que ellos relatan que me parece genial. El punto número 1 tiene que ver con el pasado. Porque a pesar de que tengamos que ir al pasado para revisarnos y hacer preguntas,
ya lo habíamos hablado en el capítulo 2 del podcast número 2, es en el pasado donde no carece la sanación, donde no sucede la sanación. Porque es en el pasado donde han surgido los síntomas, pero es en el presente donde se puede tomar la conciencia de la sombra para ir a través, porque la sanación no ocurre de sopetón, la sanación ocurre como un proceso. Aquí te pregunto, amigo engomado, amiga engomada, ¿qué pensamientos, qué temas, qué fantasías ocupaban tu vida en el momento que notaste que apareció el síntoma? ¿Cuál era tu ánimo? ¿Cuáles eran tus ideales? ¿Qué cambios, qué noticias han sucedido? Entonces, si hay una rigidez y un absolutismo de lo sé todo y esta es la vida, pues va a manifestarse un poco en el tema de los huesos o la rigidez. Y hay que ir a través de la flexibilidad. En general, entonces, en el punto número 1 se trata de la conciencia del presente. Vamos a trabajar un libro más adelante que trata supremamente claro del poder de la hora, porque va ligado. Entonces, el pasado como un fenómeno del síntoma, el pasado como una pregunta, el pasado como incluso como la posibilidad de aceptar la reencarnación, no como que todo venga de esas reencarnaciones si la crees bien, y si no, pues simplemente escucha. Porque se trata de eso, de preguntarnos, como el método socrático, tanto eso que hacía Sócrates y que hoy sigue teniendo validez, como la búsqueda de uno mismo, cuál es la sinceridad profunda de encontrar en el síntoma la sombra que me permite a través de ir en ese camino de sanación. El punto número 2, el poder de la palabra. Es necesario que entendamos el lenguaje y aprender a escuchar, porque la palabra ha sido un regalo que nos ha sido dado, porque tiene profundidad y es invisible. La palabra procede de sabiduría y comunica a quien quiere escuchar. La palabra hoy ha sido descuidada y arbitrariamente usada. Miremos la música que escuchamos. Solo empecemos por eso. Miremos la música que le damos validez hoy, con palabras sin sentido, que no llevan a ningún tipo de profundización. El lenguaje entonces también es un síntoma. ¿Y qué palabras ponemos en nuestra mente? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Y qué palabras resuenan con eso que hemos llamado como el ser? Nosotros como seres humanos a veces nos cuesta asumir conscientemente todos esos principios de la palabra que están vinculados a su poder, al reconocer que hay un síntoma y que estamos en un proceso de enfermedad. Significa que hay una palabra que debe ser pronunciada. Por ejemplo, cuando decimos yo soy el yo soy, eso era o es una manera de decir, ok, yo tengo la capacidad de ser consciente del poder de la palabra que transforma, es la expresión, y ahí es donde empieza uno a darse cuenta que existe una sombra, porque si hay queja, si hay juicios, si hay crítica, si hay chisme, si hay ira, la palabra entonces está mostrando que es la sombra quien está hablando a través de nosotros. Solo la reflexión de la palabra nos hace conscientes de la sombra que estamos cargando. 3. Todo proceso de sanación involucra el cambio de conducta. Los síntomas nos obligan. La enfermedad nos pone en el asunto de qué queremos hacer y qué nos gustaría hacer. Todos de alguna manera ponemos resistencia a los cambios obligados, y repito, recuerda y mira el proceso que llevamos colectivamente, porque de alguna manera lo que muestra el síntoma, lo que muestra eso es, hay un rechazo hacia alguna parte de. La enfermedad quiere conducirnos a nuevas zonas, desconocidas y no vividas,
Y eso tampoco nos gusta, repito, con la crisis que estamos viviendo y el proceso de sanación que estamos viviendo. Es ahí donde la crisis retoma y tiene una validez mayúscula. Cuarto, ¿qué me impide y qué me impone las condiciones que hemos llamado como enfermedad, síntoma, sombra y dolor? Por ejemplo, una agresividad no significa que el individuo no tenga miedo. Y ojo, ni una sexualidad exuberante implica que no se tengan problemas sexuales. Hemos ido a los extremos para decir, entonces el agresivo es un valiente y el que tiene mucha actividad sexual no tiene dificultades. Tanto los tímidos como los que son bravos les falta seguridad en sí mismo. El hombre solo puede aprender, madurar, sentir, experimentar su conciencia a través de algo que se llama el cuerpo. Y hay que reconocer que el proceso de ir a través del cuerpo no es fácil porque la mente lo quiere bloquear. Si mantenemos entonces la capacidad de entender que lo que sucede arriba sucede abajo, que es uno de los principios del Kybalión, un gran libro que también te recomiendo, podemos ir a través del proceso de sanación. 4 pasos del podcast 3 de la enfermedad como camino que te animo a que nos escuchemos. El síntoma desde el pasado, el presente para la sanación, aprender, madurar, sentir y experimentar la conciencia. Dejémoslo acá. Este es el tercer capítulo de la enfermedad como camino. Espero que te guste. Sigue adelante. Y como siempre decimos en Engomados, gracias totales.